Muy buenas tardes. En nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de Culturas Populares, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo La Primera Raíz. El día de hoy nos acompaña Briseida Cuevas Koch y estará entrevistándola Pura López Colomé, a quien le cedemos la palabra y para quien les pido un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. El sentido de mi presencia aquí es estrictamente entrevistar a Briseida, un poco, digamos, para aligerar lo que sería el peso de la poesía per se, e irlo intercalando con lo que es el quehacer vivo de la poesía, para que quienes no lo saben sepan que los poetas son personas de carne y hueso, que tienen momentos triunfales y falibilidades, y un poco saber cómo es esto de la creación de poesía. ¿Cómo estás, Briseida? Muy bien, muchas gracias por participar conmigo en este espacio. Muchas gracias también al Conaculta por invitarnos a estar aquí nuevamente y a encontrarnos en este lugar tan maravilloso de la expresión artística. Briseida tiene la fortuna de tener la lengua madre que tiene, que es la lengua maya, lo cual me causa una envidia absoluta que nunca seré capaz de verbalizar, por su sonoridad y porque es una lengua que me es particularmente cara a mí, porque la oí de niña muchísimo, era la lengua madre de mi papá, desgraciadamente por casualidad, porque quien le enseñó a hablar a él tenía la lengua maya como su lengua madre, y porque mi papá era huérfano muy chiquito, entonces quien le enseñó a hablar era hablante de maya. Mi papá hablaba maya y pues de él oí los primeros poemas quizá recitados en maya. Tengo entendido que toda tu poesía la escribes en maya, ¿cierto? Sí, la escribo en maya y luego la escribo también en español, la versión en español, aunque los primeros textos que escribí hace muchos años los hice en español en los primeros talleres que tomé en Calquini, que es el municipio donde yo soy del estado de Campeche. Pero fue una escritura así de a escondidas, y finalmente porque pues aprendemos a leer en español, tenemos nuestra lectura en español, pero no teníamos esa oportunidad de acercarnos a la escritura en lengua maya, pues primero porque desconocemos los glifos, no sabemos leer en glifos, pero también porque todo lo que nos han impuesto ha sido en español, y entonces pues tuve que escribir en español los primeros textos, que fueron así como los primeros meses en un taller de creación. ¿Y cuándo empezaste a escribir en maya o cómo? En maya fue en el año 90-92, cuando conocí al maestro Valdemar Notzek. Él es un escritor bilingüe maya-español, y con él estuve en sus talleres de creación literaria en lengua maya, taller de creación literaria en lengua maya, y a partir de ahí, de 1992, empiezo a escribir en maya. Pero ya adulta. Pues sí. Prácticamente, digamos, o sea, que comenzaste a escribir poesía. Sí, comencé a escribir en el 92, empezamos a escribir, a publicar también en las revistas de circulación local, estatal, ahí en Campeche, pero sí fue a los 21 o 22 años que empecé a escribir en español. ¿Y cuál fue tu experiencia al comenzar a escribir en maya respecto de lo anterior que habías escrito en español? Pues que en los poemas que empecé a escribir en maya en ese entonces, sentía que estaba yo muy cerca de lo que decía,
parece que lo que decía era más real que lo que yo decía en castellano, pues porque también en ese entonces pues no, era también un aprendizaje de español, pues todos en la comunidad, o casi todos, hablábamos la lengua maya. Y entonces pues por eso me sentía identificada con los poemas que escribía, pues porque realmente estaba diciendo lo que sí podía decir, porque en esa lengua aprendí a hablar, a reír y a llorar. Claro. Esta antología de tu obra, que es una antología maya-español, del dobladillo de mi ropa, ¿hay alguno de sus primeros poemas incluidos? Sí, ¿Te gustaría leer alguno? Este libro, Tiubillinok, del dobladillo de mi ropa, es un libro que compila varios textos que me gustan, varios textos que he escrito desde ese tiempo hasta ahora. Y uno de los primeros textos que escribí, uno de los primeros textos que escribí se titula Impaka Yetelhuntul-El, que es mi mirada con un gallo. Ese fue uno de los primeros textos que escribí, fue el segundo o el tercer texto que escribí en maya, no lo encuentro aquí. Tiene que estar. Y aquí debe estar. Y bueno, ¿cuál es el título del poema? Se titula Impaka Yetelhuntul-El. No, seguramente. ¿En español? Mirada con un gallo. Mirada con un gallo. No, creo que esté. Aquí está, es página 58. Página 58. Bueno, pues entre otros textos que escribí, es realmente la mirada que tuve en el patio de la casa. Y lo puedo leer, y dice así. Claro, léelo los dos. Impaka Tatoyal Kabasha Yokolkoto. Manar Chakat Och Panagetalu Yokuntul-El. Tuhet Hatskuba Yokolkot, Tuhet Hatskuba Yanante. Teve Tulati Kunekil Impaka Tedelusha. Tuchichi Ikunekil Impaka Tedeluchichil Toni Lumoch. Tutot Chikshanunekil Impaka Tedelukanlo Chililuko. Tele, Utakchan Impaka. Madina Atikbash Tupikipik Tedelushik. Ledichil Toni Chok Tuchok Impaka. Utsokole, Sebla Tuchok Impaka Tedeluchak no Kilukan. Hachkima Kuyon Impaka. Tukayota Yalka Basha Yokolkot. Matupahtal. Tumentele Tokuka la Peketelko. Yetelushao. Bechlae. Tukikalik Ichilsol. La mirada mía juega corriendo sobre el cerco de piedras. No avanza mucho y tropieza con las patas de un gallo. Se aporrea en la albarrada. Se azota abajo del gallo. El gallo la recoge con una de sus garras. Le inserta los guijarros de su garra. La picotea con el amarillento garfio de su pico. Él me ha pisado la mirada. No comprendo por qué abanica con sus alas las piedrecitas que le insertara. Ahora ágil la limpia con su roja mascada. La mirada mía está muy feliz. Se dispone de nuevo a jugar corriendo sobre el cerco, mas no puede, porque el gallo otra vez la atrapa con su pico, con su garra, y con gozo la encierra en el gallinero. Maravilloso. Entraremos en el tema de la traducción, pero lo quiero dejar como para el final, porque sobre ese tema tengo varias cosas que preguntarte. Antes que avancemos en esta conversación, te quería preguntar de tu iniciación como alumna de Valdemar, porque dice quien escribe tu prólogo, tanto aquí como en el texto que precede a las grabaciones, que eres la alumna más aventajada de Valdemar. ¿A qué se refiere con decir que eres la alumna más aventajada? Y esa es una pregunta. Y otra, ¿qué tanto ha influido él en ti, o si te sientes influida por su manera de ver las cosas desde la lengua maya?
Creo que soy la alumna más aventajada porque los demás compañeros que estuvieron en el taller, pues no, sí continúan escribiendo, pero se han dedicado más a otras cosas, a hacer otras cosas, y creo que soy la única que ando con, así fielmente con la escritura. ¿Pero qué lecciones importantes? Fue un aprendizaje muy interesante y muy básico, más bien primordial con Valdemar Nocek, porque como los talleres eran en la propia lengua, en la lengua maya, teníamos que trabajar con la estribación de la lengua de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la manera en que hablamos, pero también en el análisis del habla en la comunidad, que también está influida por la estructura en castellano. Entonces mi experiencia con Valdemar fue muy rica en el sentido de que pues él es un gran conocedor del idioma, y entonces procuró que la misma sonoridad de la propia lengua y los recursos estilísticos universales como las aliteraciones, y hablando de esta sonoridad, las onomatopeyas, pues la aplicáramos en nuestros poemas, en nuestros textos de manera consciente, porque en el habla lo utilizamos, pero utilizarlo de manera consciente en un texto, pues ya es otra cosa. Entonces, pues poblamos nuestros textos, nuestros primeros textos, de estos recursos estilísticos, sobre todo de la aliteración. Que realmente la poesía de él, yo siento que es totalmente diferente de la tuya. Es totalmente diferente también porque su intención de Valdemar es mostrar la riqueza de la expresividad de la lengua maya. Él trabaja mucho las onomatopeyas y hace una serie de juegos de palabras que tienen que ver con el juego de sonidos, con los significados que van variando hasta hacer un texto de contenido completo y sobre todo de denuncia social. ¿Y eso tú ya lo matizaste dentro de lo que querías? Sí, creo que en gran medida sí, aunque en realidad sí hay una influencia porque recibí de él una disciplina también en ese sentido, en la escritura. Pero pienso que lo mío es más desde lo cotidiano. Me gusta tratar los temas de la cotidianidad, la forma de vida en una comunidad, porque en la misma expresión diaria del maya tenemos expresiones muy metafóricas y acciones, o más bien realidades que nos permiten vernos de una manera diferente comparándonos a las otras culturas que también tienen lo propio. ¿Hay algún poema en particular que creas que tiene todo esto dentro? Sí, hay un texto que... Ahora, Dime cuál es. Es el texto que se titula, a modo de, como un ejercicio en estos primeros tiempos, que se titula Vejla Tequina, hoy, este día, 48. Vejla Tequina, 48. y este es uno de los primeros textos también escritos muy a propósito con estos juegos de sonidos. Dice: Vejla Tequina, Tuquina, Mupolo, Pishi, Pishan. Tu menshola, tu yola, Usasik, Usipi. Tu menshola, Tatan, Utiala, Kamik, Fojats, Ukashna, Kilatan, Nochtun. Tu menshola, Ukats, Ichiluchis, Nakil, Kach, Akimak, Ola. Tu menshola, Pulkin, Atititech, Tulaka, la llama. Vejla Tequina, tu Pukuli, Pishan. Vejla Tequina, Pishan, Uyich, tu Memukia. Vejla Tequina, tu Kupul, Utsem, tu Men, Uyeh, Apakat. Vejla Tequina, tu Pukulu, Chakaki, Chiquin, tu Mintuchini, y es el Pishanti, Chiquin. Entonces, sí, hay palabras que como el chiquín, que es el poniente, chinil, el inclinarse el sol, y palabras como el pol, pish y pishan, que es la literación del sonido, y que, bueno, también en la traducción, pues, como es libre, pues no, en realidad la traducción la dejamos para después en la lengua castellana, y ese es algo también que podemos tratar al final. Claro. ¿Lo quieres leer en español? En español dice: hoy este día están adoloridas las rodillas de mi alma, porque se arrodilló para expiar sus culpas.
porque se hincó ante ti a recibir el golpe del látigo de tu voz, Señor, porque se puso de hinojos a escarbar en tu coraje un pedazo de tu entusiasmo, porque se postró todo el día ante ti a esparcir por entero su cariño. Hoy este día se desmorona mi alma, hoy este día el dolor le ha tapado los ojos, hoy este día le corta el pecho el filo de tu mirada, hoy este día se destinta la roja llamarada de los labios del sol, porque declina con mi espíritu en el poniente. Digamos ya para dejar la parte más general de la que quería hablar contigo, me queda por preguntarte si sientes que hay una evolución, digamos, en tu camino poético. Sí, siento ¿y hacia dónde se ha ido? Sí, siento que esta evolución es muy difícil porque en los primeros momentos de este proceso de creación todo lo hice de manera así, podríamos decir inconsciente, aunque no creo, porque también tiene la parte consciente. Sin embargo, pienso que cuando crece, pasa el tiempo, también crece el compromiso porque estamos escribiendo, bueno, en particular estoy escribiendo en la lengua maya, que es una lengua que está en desventaja ante las otras lenguas, ¿sí? Entonces, si hablamos en relación a la desventaja con relación a las otras lenguas, como el castellano, como el inglés, como el francés, pues realmente pensamos que nuestra materia prima está en un proceso en el que tenemos que estar preservando y recuperando y estudiando los libros antiguos para poder también entender la historia de acuerdo a cómo está escrita, para poder cotejarla con la historia que hemos estado viviendo, tanto ahora y también la historia oral que nos ha permitido conocer parte de esta riqueza que tenemos todavía en los libros. Ahora, en esta misma antología debe haber algún poema que fue del principio, como quizá lo que ya leíste, y de los últimos poemas que escribiste. ¿Qué distancia sientes entre uno y otro? Yo decía, hablaba del compromiso, porque ya tenemos que publicar y ya nos vemos también ante esa necesidad de conversar con el que nos va a leer o el que nos va a oír, y entonces tenemos que ver si el que nos va a leer o nos va a oír va a estar de acuerdo, o más bien a gusto con lo que va a oír o va a leer. Entonces pienso que si desde un principio estábamos con la idea de que todo era en maya y que estos son los recursos estilísticos propios de la cultura maya, pero más adelante nos damos cuenta de que también son recursos estilísticos que pueden ser o que son también de otras lenguas. Y entonces pues vemos que las corrientes literarias de antes hasta la fecha como que van renovando esta manera de la escritura. Entonces pues tenemos también que meternos en esta corriente literaria. Y entonces lo más actual que estoy haciendo pues es un libro que pretende atraer al lector infantil y trata sobre el tema de juegos y juguetes tradicionales y contemporáneos. Entonces podríamos hablar que estoy haciendo un ejercicio que a lo mejor no es nada. En realidad has respondido sin que verdaderamente yo te lo preguntara así como tal. Desde luego hay un criterio comprometido en lo que tú escribes, sí. ¿no? Es que el compromiso, se va haciendo mediante pasa el tiempo y uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Soy una escritora, pero ¿con quién estoy dialogando? ¿Con quién quiero dialogar? ¿Pero eso lo tienes en cuenta antes de escribir? No. Bueno, en el primer proceso, de alguna manera, por eso decía de manera inconsciente, lo tenía, no tanto, pero ahora sí hay ese compromiso y creo que de alguna manera pues es un compromiso. Finalmente la escritura es un compromiso. Y además esto te singulariza a ti, no todo el mundo tiene eso presente. Es un compromiso que parte desde la vivencia, desde la realidad de uno mismo y que quiere proyectar, porque finalmente esa es la literatura, que va a proyectar o quiere proyectar lo que uno piensa o lo que uno cree o lo que uno quiere que suceda.
Me parece maravilloso que lo tengas en cuenta. Yo tengo un proceso de escritura totalmente diferente. Si yo ni me imagino quién puede ser mi lector, entonces no lo puedo tener en cuenta. O sea, procedo muy de otra manera. Yo hablaba primeramente de esta desventaja que tiene las lenguas, sobre todo las lenguas indígenas en México, y hay varias lenguas que están en periodo de extinción, y entonces pues tenemos que hacer algo al respecto. Y si lo hacemos a través de la literatura, pues qué bueno, ¿no? O sea, por supuesto que cada escritor puede escribir de acuerdo a como piense, y que finalmente hay un interlocutor que puede ser uno mismo, pero en ese sentido estamos con proyectos que en lo particular pues quiero atraer al lector infantil. Claro, no, me parece maravilloso lo que estás haciendo, y además esto que decía Paz que la escritura del poema concluye en el lector. Si tú inicias algo que hasta que no hay quien lo lee no termina, ¿no? Y digamos, termina esa parte, quizá. Me parece magnífico que lo hagas, además hacerlo para niños. Y además pues es un ejercicio, es un libro que todavía no termina, estoy trabajando en ello. Y pues son temas que tienen que ver con los juegos y juguetes tradicionales, y este es un tipo de adivinanza que está en caligrafía, es un trompo que necesita una revisión el texto, y pretendo ese libro para niños. Y pues en realidad el Natanat, que es el adivinador en maya, pues no podríamos decir que a lo mejor no es propio de la cultura maya, pero por eso precisamente hablaba de hace rato, pues de que podríamos también enriquecernos de otras formas de ver de las otras corrientes literarias, de otras formas de escritura. Y entonces pues tampoco dista mucho de la cultura maya, porque tenemos el lenguaje del Suyuga, que es el Suhuitán, que son los acertijos que es un subgénero de la poesía en lengua maya. Y pues entonces pues por eso precisamente pues me atrevo a hacer cosas maravillosas. ¿Lo quieres leer o...? Es que es complicado leer. Bueno, a lo mejor lo recreas de una u otra manera. Me parece maravilloso. Otra cosa que me leí en algún lado, que estabas escribiendo un libro acerca del fútbol. Sí, qué moderna. Es un libro acerca del fútbol. En realidad hay a veces esto de que pensamos en nuestro mundo contemporáneo y también pensamos en el mundo antiguo. Yo decía, necesito escribir un libro sobre el fútbol contemporáneo, pero necesito tenerlo como proyecto y que alguien me pague por escribir ese libro. Y entonces hice el proyecto de escribir un libro sobre el fútbol contemporáneo, pero que tenga que ver con el juego de pelota antiguo. Claro. Entonces, pues, ese proyecto, pues, también tengo el libro que aún no termino, en realidad. ¿Y cuáles son los vasos comunicantes entre el juego de pelota maya y el soccer? Creo que el juego de pelota antiguo, pues el balón de hule es el balón universal que se conoce ahora, y este juego de ganar y perder, esta dualidad que empieza desde la historia del Popol Vuh, y tiene muchísimo que ver finalmente, porque el juego de pelota antiguo, de ahí se desprende el deporte que se practica en Morelia del Ulama, si no me equivoco cómo se llama, también en Oaxaca, y entonces de ahí se desprende este juego también del fútbol. Y lo que pasa es que ya el soccer lo veo como más vulgar, o sea, tiene muchísimo menos importancia que lo que tenía. Pues sí, por eso precisamente está el reto de querer dialogar con nosotros. Si a mí me gusta el fútbol contemporáneo, me gusta y me apasiona, entonces pues tengo que escribir de lo que me gusta y de lo que me apasiona, y también querer compartirle al otro que le gusta y le apasiona lo que a mí, ¿no? Claro. Y entonces este es un texto que tiene que ver con el juego de pelota antiguo y el fútbol contemporáneo, que se titula Uchum Chival Orígenes.
Leshko lelo utat matut in kani luchung unak hum el wolis bashal. Tile bashal ke la minanu yok sale wolis bashal tu holo. Chenumane kin kukikilan ka tu yot el kutsabal utilo. Tiu polu jime tu cho ukilich winklilich balanke. Volontene su tsolo lushikin. Tsoko kuchulu su tu kiluwak cho ukich kelenchaki luchununak. Yo la lupulik le wolis bashal ta kuchumu kilukibikil bashal. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos escurre la luna, cuerpo venerado de Ishpalanque. Ella cuenta con 9 amonestaciones. Es momento que estalla la lluvia preciosa de sus entrañas y expulsa el balón hasta el centro de la cancha morena. Este poema me lleva a otra cuestión que te quería platicar contigo en torno a la poesía femenina, ¿no? El hecho de que seas una mujer creando y que no sé si hay muchas poetas mujeres que escriben en maya, pero digamos, aunque las haya, ¿no? Seguramente son un número menor que los hombres, como lo somos en todo, sí. En todas las cosas que se notan, digamos, ¿no? Sí, es un número menor. Yo, no sé, quería preguntarte sobre todo por ¿qué importancia tiene para ti lo mujeril dentro de tu poesía, por un lado, y por otro, si crees que haya una manera de escribir poesía femenina y una manera de escribir poesía masculina. Yo tengo mis propias ideas, pero quería preguntarte. Claro. Bueno, es que en la comunidad también, yo crecí en una comunidad en donde pues la mamá, la hija está siempre cerca de la mamá y la hija está cerca de las hermanas, está cerca de las tías. Pocas veces, sí está en la casa, en el pueblo, en el patio, con los varones, pero este entendimiento es más con las mujeres. Y pues bueno, yo sí escribo desde la visión femenina. Casi todos mis textos van así como un homenaje a la mujer, pero pienso que uno escribe desde lo que ve y desde lo que cree y en realidad yo sí me siento muy femenina. No, y que es una exploración de los resortes femeninos, eso se nota en todos tus poemas, creo yo, ¿no? Sí. Pero tú crees que hay y respecto al procedimiento de escritura poética, ¿tú crees que los hombres tienen el propio o en tu comunidad lo ves distinto? Sí, es muy marcado porque en la comunidad, en la península, los varones, los hombres se dedican más, bueno, no todos ahora, se dedican más a las cuestiones del campo y cuando hablan de su poesía tienen otras maneras, tienen elementos como que tienen que ver con la milpa, tienen elementos que tienen que ver con sus herramientas de trabajo, los temas, pero sus herramientas de trabajo también acusan mucho esta manera de escribir de los varones Pero por ejemplo, el modo en el que escribe sus poemas Valdemar o cualquiera de tus colegas y el modo en el que tú te aproximas. Sí, es diferente. Sí, es diferente. ¿Cómo procedes tú, digamos? ¿Cómo inicia la escritura de un poema? ¿De dónde viene eso que llamamos inspiración? Digamos, la inspiración para mí puede venir de una conversación, de algo terrible que viviste, de un sueño, de una conversación que oyes a través de una pared, o de una música que te va llevando Claro. Creo que los textos se van haciendo desde hace mucho tiempo. Se van pensando, se van creando y llega un momento en el que en mi caso, me siento a escribir, pero ese texto yo ya lo tengo estructurado, ya lo he pensado y el tema no es casual, es algo que me afecta. Tiene que ser algo que me afecta porque si no, pues ¿para qué lo voy a escribir? No, o sea, tiene que ser algo que me afecta. Entonces, y normalmente escribo estructurando mis textos porque pienso sobre un título o un posible título o un tema
y ya de ahí voy estructurando y voy trabajando ya sea por partes. Una parte tiene que hablar de esta manera y la otra parte tiene que hablar de este modo, de tal manera que vaya avanzando. Pero pienso que en el momento en que uno escribe tiene que tener presente las vivencias. Los textos no pueden ser en un momento sí pueden ser en un momento de inspiración, porque buscamos ese momento que le llamamos inspiración, pero tiene que ser algo que se haya gestado, no solamente a través de lo que pensamos, sino de lo que vivimos. Y de tus colegas hombres que escriben poesía en maya, ¿tú ves que hay otra manera de proceder? Digamos, tú partes de algo ya muy concreto y de ahí la expresión. ¿Piensas que los hombres lo hacen de otra manera? Bueno, en realidad... metiéndome en un berenjenal sí, aquí, pero... Sí, en los varones creo que tendríamos que saber la experiencia de ellos, pero veo que sus textos más bien son como solos, sueltos, y después van haciendo el compendio de poemas que va a componer el libro. Pero pienso que todo tiene un proceso. Digamos, yo no sé de todo lo que de la poesía que he leído, así como me ha llevado a concluir que el procedimiento de un hombre va más bien. Un hombre tiene una seguridad X, va al mundo, trae del mundo la experiencia de la que va a hablar y encuentra el espejo en su persona y en su vida. Y las mujeres como que procedemos al revés. Siempre procedemos de un diálogo con la almohada, de una cosa íntima, y de ahí vamos a buscar el espejo en el mundo. Digamos, hay algunas mujeres que tienen un procedimiento más masculino, y voy a dar unos ejemplos de los que yo creo que así proceden. Elizabeth Bishop procede así, es como un hombre escribiendo, o sea, ella va de viaje, pasa una serie de cosas, de ahí viene a su propia vida a ver el reflejo. Y yo procedo exactamente al contrario. Como masculino. Yo procedo todo del diálogo con la almohada, primero en privado, primero conmigo misma, y después voy al mundo a ver. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te parece una locura? No, me parece que eso es bien válido, pero también tiene mucho que ver la forma de vida que tiene uno. Es diferente vivir en una ciudad y diferente vivir en una comunidad. Y esto por supuesto que con la almohada podemos conversar lo que tenemos, y precisamente tiene que ser así para después proyectarlo. Yo decía, vamos a escribir de acuerdo a lo que sentimos y de lo que pensamos y lo que queremos a lo mejor que suceda, pero sí hay ese diálogo con uno mismo y esas ganas de decir lo que uno piensa. Claro. Antes de continuar, te puedo pedir la lectura de tu poema de la mujer maya que trae el carpintero con él, el pájaro carpintero. O verás, ya te digo cuál es. Canción triste de la mujer, ¿no? Sí. No, si tienes algún problema, olvídalo. No hay problema. Es que luego... ¿Qué? ¿Te parece que es no es propio para leer un poquito? No, sí, es propio para leer. Es que es un poema largo. Si quieres, ¿por qué no lees tú la parte en maya y yo leo la parte en español? O exactamente, la parte del libro. Sí, es que eso piensan cuando terminé de leer en porque un evento, me dijeron, ay, mis condolencias y la cosa, y en realidad mi mamá todavía vive. No, bueno, estoy hablando de la mujer maya. Entonces no tengo ningún problema con eso todavía. Es que me llama mucho la atención lo del sonido, el sonido que hace el pájaro carpintero. Este es el... creo que estoy en otro... Canción de la mujer triste. Esta parte. Sí, puedo leer esta parte. Sí. La segunda parte, digamos, haz todo hasta aquí, ¿no? Esto. Ajá, muy bien. ¿Quieres leerlo en maya? ¿Quieres leerlo en los dos?
Muy bien. Sí. Este es un poema largo de 3 partes. De la primera parte que habla de la mujer que ya murió, acaba de morir, y la otra parte que acaba de morir. La segunda parte habla de la mujer que ya llevan a enterrar, y la tercera parte habla del funeral, del entierro. Sí, no, yo me refería nada más a la primera. Sí, nada más para contextualizar a los claro. que me están oyendo. Este se titula Uokon Kai Maya Kole Lekimi Luna, canción triste de la mujer maya recién fallecida su madre. Hei Ishkich Pamna Leti Wale Akab Tanuhi Kusemba Chawakil Wayak Tinwich Wahach Hatu Tut Talawin Klebejan Tui Utia Alma Usut Shiknal Hei Anem Sem Tumenumo Olkina Hilaning Wol Tumen Kom Olal Hulaam Tumen Lo Hei Pishan Uchach Mahuyo Kapishan Kutuchu Hebishubuts in Kovenina Tumen Uchapumila Puksikan Tokukawal Utah Tohan Kati Uche Ilatem Hei Tushkabin Tuk in which Tushkabin Usasil in Pakat Bashtenga Patiking Chilusemba Boshil Alka Hei Tokumutula Chang Ich Utial Masut Apakne Tokumupula Chanchi Utial Masut Apane Hei Uy bayahilu leche mukiati puksikan. Uy bayahilu ichuyu y puksikan tumen mukia. Wahmunten akti kola hawiche de luchichilin wol. Muchsasten na muchsasten. Wahmunten akti kila amun mushikin de lukarin kan. Muchsasten kolen na muchsasten. Hei. Uy ba sisi lushibin puksikan. Sis hebishu sisi la winkli tutsukba behlao. Uy balkahi lo yele lo nek iwich kahe bishu kab intu kala tinkala hei iskich pangna hei iskich pang kolena hei. Antes de que lo leas en español, déjame preguntarte por qué no tradujiste no me sale mi pronunciar el hei. ¿Porque es un lamento simplemente o no hay traducción para eso? Es una manera es una manera en que lloran las mujeres mayas. Es un lamento, es como un lamento de la mujer maya. Es el llanto más bien. Sí, en realidad no hay un equivalente en español, ¿verdad? O sea, por eso pues a lo mejor ponerle sniff, guau, no, trivializarlo de esa manera. No, pero sí podrías haber hecho un lamento, pero no es igual. No es igual. No. Digamos. Sí, a ver, pues adelante para que sepan tus escuchas de a qué me refiero. Sí. Hei, mi madre hermosa, ¿es la noche quien le unta la más larga de las pesadillas a mis ojos? ¿O es verdad que tu cuerpo se haya tendido cual pequeña torcaza para no alzar el vuelo más? Hei, abierto mi pecho por las garras del dolor, tendido mi entusiasmo por la tristeza, asaeteado por el quebranto. Aquí mi alma asida a los pies de tu alma que se eleva como el humo del fogón. Madre mía, porque el pájaro carpintero de tu corazón ha cesado su muy animoso picoteo en el árbol de tu pecho. Hei, ¿a dónde vas, pupila de mis ojos? ¿A dónde vas, claridad de mi vista? ¿Por qué me abandonas en la más negra noche? Hei, se han cerrado tus ojitos para no mirarme más. Se ha cerrado tu boquita para no llamarme más. Hei, ¿con qué dolor se encarama este penar en mi corazón? ¿Con qué dolor estruja este padecer mi corazón? Si una vez herí tus ojos con mi atrevimiento, perdóname, madre mía, perdóname. Si una vez lastimé la delicadeza de tus ojos con la impureza de mis palabras, perdóname, mujer madre, por piedad, perdóname. Hei, ¿con qué heladez empequeñece mi corazón? Como la heladez de tu cuerpo que yace ahora. ¿Con qué amargor me arde la semilla de los ojos?
como el amargor de mi saliva retenida en mi garganta. Gein, hermosa madre mía, Gein, hermosa y mujer madre, Gein, Gein. Te voy a leer algo que dice aquí en la introducción, que es lo que le ha dicho Briseida a quien escribe este texto. Ya no hablar de lo que me afecta a mí como persona, sino involucrar el sentimiento de los demás. Ya no me interesa lo que estoy padeciendo o gozando, sino lo que están padeciendo los demás, los que estamos padeciendo o gozando todos. Digamos, tú ves tu proceso como una travesía de la memoria personal, autobiográfica, a la memoria comunitaria, o al revés, de la memoria de la comunidad hacia tu propia visión del mundo. Sí, la memoria de la comunidad, que precisamente tiene que ser también mi memoria, y de la vivencia muy propia, ya proyectándola hacia afuera. Sí, es la memoria de la comunidad, porque finalmente todos nuestros personajes, sean de la poesía, de la narrativa, pues no se hace de un solo individuo, sino que va hilando, sí, claro, historias de cada uno. Sí, lo que pasa es que mientras más íntegra sea la memoria autobiográfica, más se proyectará hacia lo que comparten todos los de la comunidad. Yo creo que es lo deseable para casi cualquier poeta, ¿no? Ahora, en torno a la memoria, tienes este poema. Me gustaría muchísimo que leyeras en las dos lenguas. El papalote. 27. El Bashan Tuchbilhu. Kasa he Bashan Tuchbilhu Kushiknan. Tej Cholikum Iti. Kimak Awol Tushiknan. Kengachka Chate. Kunte pelusum ilak ahlaye. Kakutalancha Upai Kata Altuminachi. El recuerdo es un papalote. Poco a poco le sueltas. Disfrutas su vuelo. En lo más alto se rompe el hilo de tu memoria y te sientas a presenciar cómo lo posee la distancia. Un símbolo espléndido para la memoria del papalote. Y justamente voy a partir de este papalote para entrar en el tema de la traducción. Tú te traduces a ti misma. Sí. ¿Nunca te ha traducido otro hablante de lengua maya y de español? No. ¿Nunca has tenido esa experiencia ni Valdemar lo hizo nunca? Valdemar lo hizo como ejercicio en los primeros textos, pero yo luego ya los fui, pasado ya los días después de que terminé de tomar talleres con él, ya empecé a revisarlo y... Ajá. O sea, en realidad esa es una experiencia que sería increíble, ver a otra persona trasladándote al español, ¿no? Porque digo, para mí yo consideraría imposible, pese a que tengo una segunda lengua, digamos, que es una lengua que manejo pues desde chica y que me fue dada de manera casi gratuita, nunca traduzco nada hacia esa lengua. Todo lo tengo que traducir, solamente traduzco de cualquier lengua que sea, digamos que esté en mi haber, al español, porque siento que la lengua madre es muy celosa y te lo cobra más temprano que tarde, con desafinación, con fallas por no estar demasiado cerca de ella, en fin. Entonces, como que considero ¿qué es lo que sientes tú al brincar al español? Pues solamente temáticamente es lo que te lleva a eso. Temáticamente, pero también el español ha convivido con nosotros desde hace mucho tiempo. Y entonces pues más bien es
la esencia en los dos textos, porque en la lengua maya también podría decir que es una traducción de mi ser, es una toda poesía es una traducción de las imágenes, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que soy. Entonces, si yo voy a escribir en la lengua nativa, y esa es una interpretación, es una traducción, es poner en letras lo que quiero, es la traducción. Y entonces, si yo tengo esa posibilidad de hacerlo en otra lengua, y esta lengua es la lengua puente que me va a permitir encontrarme con nosotros, como con ustedes, pues eso está genial. O sea, y es la esencia finalmente del texto. Sí. Pero ¿no piensas que en este asunto de lo que se pierde al traducir? Sí, por supuesto que se piensa, porque muchas veces a la hora de traducir tengo que entrar y salir de una lengua a otra, y a veces hay conceptos en la propia lengua que a lo mejor porque todavía no estoy muy pulida en la traducción o estoy experimentando, pues no lo puedo decir en la lengua castellana. A veces tengo que buscar un equivalente, y finalmente es un equivalente, es otra forma de hablar, de mirar de otra manera. Sí, desde luego. Vamos a decir que yo supiera maya y tradujera, o vaya, lo manejara, lo pudiera leer, pudiera apreciar la sonoridad que lo caracteriza, que es algo impresionante, y que yo hiciera una traducción al español. Para empezar, sería muy diferente, porque yo encuentro en el español que tú manejas al traducir un español yucateco, que yo conozco muy bien, y es algo que te juro que tú tendrías que retraducir a veces para mucha gente de aquí del centro de México, Por ejemplo, ella en una traducción de sus poemas habla de un algo fustán. A ver, yo los reto a ustedes, a ver de ustedes quién sabe lo que es un fustán. Digo, vaya, sería un mini, un habla muy especial, el habla del español yucateco arcaizante, lo cual te ayuda para tener esa resonancia de veras, porque lo es. Hay una bola de usos totalmente distintos de los les, por ejemplo, que tienes, poco a poco le sueltas el papalote. Aquí nadie lo diría así, aquí dirían lo sueltas, ¿no? Y, en fin, eso es un ejemplo, hay muchísimos, pero sobre todo tu elección de cierto léxico me hace pensar que lo que estás diciendo realmente en maya debe de tener una jerarquía de algo fustán, ¿entiendes? Claro, o sea, debe de estar ahí, a ese mismo nivel. Es que así se nombra también en la península yucateca, y eso me ayuda a decir lo que quiero, porque si me voy al otro español, tal vez argentino, pues a lo mejor me dirigiría también a un solo público argentino, a lo mejor el español estándar, que se utiliza aquí en el Distrito Federal, porque aquí es el español estándar. Pero pienso que si fueran así términos como el fustán, como otro término en maya que no se conozca mucho en el español que hablamos, pues podríamos manejar el pie de nota como se hace en las traducciones al inglés o al francés. No, pero le quita chiste. Claro que le quita chiste. No, porque se supone que la traducción es una creación. Pero así se hace. Si lo adornas con unas notas al pie de página, pues entonces que se vaya a la academia. Claro. Y los estudiosos ahí a lo mejor va a tener... Y eso es precisamente también lo que queremos, que se vayan a la Academia de la Lengua Maya. Bueno, eso sí, sería increíble, ¿no? Sí, porque estamos traduciendo, pues porque todavía no tenemos especialistas en la traducción. Y qué bueno que lo estamos haciendo, porque así estoy en dos lenguas, en dos maneras de expresarme, y eso... para mí es maravilloso, de las limitaciones que hay, ¿no?, en cuanto a hacerlo de esta manera. De hecho, esta estudiosa que prologa el libro catalana, ¿no? Ella es francesa y es hablante de la lengua maya. Tienes un catalán en la otra selección, ¿no? La que tiene los CDs, es un catalán. Sí. Ella es francesa, pero habla en maya.
increíble. Sí, bien conocidos propios de la lengua, porque ha vivido durante 20 años en la península de Yucatán, entre sus viajes de allá, y entonces pues creo que sería una muy buena propuesta que ella hiciera la traducción de algunos de los poemas míos para ver cuál es la distancia que existe también entre la manera o cómo traduzco a cómo lo podría traducir ella. Sí, no, claro. Sí. Esa sería una super sorpresa para ti, ver que están recreándote de una manera que ni te imaginabas que podía ocurrir, ¿no? Sí. Me pregunto si qué tanto te gustaría. Claro que por supuesto que me encantaría escribir nada más en maya, olvidarme del castellano, dedicarme a escribir en maya y que otros lo traduzcan a otras lenguas, ¿no? Eso sería genial. No, déjate de otras lenguas, por supuesto que sí, pero al español. Me encantaría saber maya como para poderlo hacer. Ahora, hay, por ejemplo, esa es otra de las preguntas, ¿no? Poesía de otros lugares traducida al maya, a la lengua maya. Como ejercicio sí lo hacemos, a lo mejor en talleres. Pero no hay, digamos, cosas publicadas o que tengan acceso. Hay, pero creo que son los textos más bien de la Secretaría de Educación Pública por encargo que se hacen. Pero así como ejercicio lo hemos hecho de manera como experiencia personal. Sí, nada más. Sí. En lo particular, a lo mejor hay otros compañeros que sí han traducido y que no lo han publicado. Sí, leía yo también respecto, creo que de alguno de tus compañeros que están en la selección de los CDs, ¿no? En la publicación. Es una publicación espléndida, maravillosa, que trae las grabaciones de todos estos poemas en maya y es una maravilla poderlos oír, ¿no? Y casi por la pura musicalidad del poema, saber de qué están hablando y a veces atinarle de verdad y sí saberlo, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos explican en la introducción que use circunloquios aprovechando los recursos de la lengua para no entrar en palabras que la computadora ¿me entiendes? Palabras de uso moderno, del léxico común y corriente en el español de hoy, digamos. Eso es tú te sorprendes a ti misma haciendo eso, tratando de evitar un modo demasiado moderno, digamos. No, yo no me permitiría. No, yo no veo en tu estilo eso, como en otros, ¿no? Ni tienes la necesidad de hacerlo, ni nada, ¿no? No, yo con lo moderno me encanta lo moderno. Por ejemplo, digo, mi experiencia inmediata con otro lugar donde se manejan dos lenguas en el mismo país y se escriben esas dos lenguas es Irlanda, ¿no? En Irlanda se escribe en gaélico, hay muchísimos poetas que tienen esa consigna casi ante sí mismos, escribir solamente en gaélico. A veces se traducen ellos mismos al inglés, pero más bien como la mayor parte de los demás llevan el gaélico en la escuela, cuando menos, pues tienen algún barnicito de la lengua y los traducen. Y toda esta comunidad está traduciendo la obra de San Juan de la Cruz, la de Neruda, la de García Lorca, la de quien te guste, hacia el gaélico. Entonces eso hace que ya lo que se está escribiendo hoy día en gaélico ya tenga otra dimensión. Claro, eso es muy importante. ¿Sí te llama la atención? Sí, ¿O crees que el quehacer de la lengua maya está circunscrito a una manera de ver el mundo? Sí, está circunscrito a una manera de ver el mundo, pero también es una lengua que puede traducir a otros autores y que eso sería maravilloso porque podríamos conocer la visión de otras culturas. Claro. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, Briseida, ¿querrías leer alguna otra cosa que te sea particularmente cara o quieres que te siga preguntando? Pues no sé qué dice el tiempo. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? ¿O ya? Nos pasamos del tiempo. Uno más o dos más. Yo te sugiero lo que... Sí, mejor porque sí. Bueno, yo te iba a pedir que leyeras ¿irás a la escuela, por ejemplo?
Que también y el ir a esta escuela y el búho, que es muy pequeñito, ¿no? El ir a esta escuela, estás en la página 82 aquí. Yanabin Shoko. Letung le siniko kach tu che hok tu kayo tu yok o tu tajalo bashalo o mach mahukabo. Le kuyo kolo tu menko le sisabi. Le te kuhoy choko hatiko waka malakata o ichtanga ichialana. Te che yanabin shok. Matum pata ke chpolwech. Yanatats man si kupaka biluna hilatu yo la lago con taboto chmatana con big holna. Le gana factaba tu yichalak, bina witti amatzab, bosh hul chiki tu puksik alum, kutalo yeme la puntats all, tishan kubinuna talun nohila chipal. Kachayana vintu nahil shok, itun uloch ukabanat, bina chuk upohol uchun unak ukole lila chipal, ti utun kuy. Binana na hoot uwo tsib mamaikilu si siete kin. Uno kuchicha chan ola, bilu chan uyin sa taluyol, utsokolu weki kustalyo kolkan. Kachayana bintu na hirshok, vale yana sut katana, tayalana, kabonge del kushukuchum unakka, ka ulet asak pik upyak sabak, ka upulye deluyik asak ol puluskak, ka uchopa wich unkakalyano kabut. Ka ashokti upacha shama chupiliskak, ka ashokti utochkak uwak. Yana sut tayalana, tumenwala nupatech, ukanche itushka pakachwa. Tumen kobe nutak mahum elnen tuchung unak, elnen tushtzala la pishan, elnen kuyawat pai tikech, eteluhum utan uletshum. Y aquellas hormigas que reían, cantaban, bailaban y jugaban a la ronda, comenzaron a llorar. Había nacido una hembra quien les echaría agua hirviendo cuando aparecieran en la cocina. Tú irás a la escuela, no serás cabeza hueca, traspasarás el umbral de tu memoria hasta adentrarte en tu propia casa sin tener que tocar la puerta. Y contemplándote en el rostro de tu semejante, descubrirás que desde tus pestañas, flechas nocturnas prendidas en el corazón de la tierra, desciende tu sencillez y asciende la grandeza de tu abuelo. Tú irás a la escuela y en el cuenco de las manos de tu entendimiento contendrás el escurrir del vientre de la mujer de tu raza. De su calcañal descifrarás los jeroglíficos escritos por el polvo, el sol y la humedad. Grandes los ojos de tu admiración contemplarán sus senos desfallecientes después de haber derramado vida sobre la tierra. Irás a la escuela, pero volverás a tu casa, a tu cocina, a pintar con achiote el vientre del metate, a que lava la lengua del tizne tu algo fustán, a inflar con tus pulmones el globo flama, a que jurguen tus ojos los delgados dedos del humo, a leer el chisporroteo en el revés del comal, a leer el crepitar del fuego. Volverás a tu cocina, porque tu banqueta te espera, porque el fogón guarda en sus entrañas un espejo en el que estampada se halla tu alma, un espejo que te invoca con la voz de su resplandor. Shoch, búho. Sofu kutul shoch, tumotu balyokot, tubul tutukul, más que lo tomochi, tu amishmak kukinti le caja, usla ba que el marco bechenka manako. Uga tu pone como knali lo chen astro ku caja lu kul tu men lobi, shoche, tu shushu piku kayil kustal, tu men paukatu kalukin. El búho llega, se agazapa sobre el muro, medita. ¿Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo? Los fósiles de la gente transitan a ningún lado. Pinta la luna las tumbas del camposanto que ha comenzado a masticar la maleza. El búho ensaya un canto a la vida, se niega a presagiar su propia muerte.
Bravo. Muchísimas gracias. Como supuestamente, digo, si atendemos a lo que ha dicho gente de la estatura de Robert Frost, lo que se pierde al traducir un poema es la poesía. Realmente a lo que se está refiriendo él es a la música de la lengua que produce el poema y que está totalmente relacionada con las emociones. Ustedes pudieran escuchar la diferencia entre el maya y el español. Son realizaciones totalmente distintas, una es rítmica, llena de glotales y de suspensión, y la otra es el latín mismo evolucionado hacia afuera. Eso es lo que es el español, es el latín evolucionado. Entonces, ¿dónde está la verdad de la traducción? Si se va a perder eso, que es la música, pues yo pienso que hay que, en la recreación, sacándole el mayor jugo posible a esa otra lengua de la que vas a partir. Sí, necesariamente. Porque tratar de imitar la lengua maya, imposible. Uno de los autores que yo he traducido toda mi vida, desde que lo conocí, me dijo: qué admirable que quieras hacer esto, pero no se te olvide que yo nací para que me tradujeran al holandés. Imagínate, ¿qué me está diciendo con eso? Pues todo lo que hay con el holandés y el inglés que está aquí atrás, como con la lengua maya un poco, mientras que la lengua latina es hacia otro lado. Entonces hay que irse con ella, porque si intenta uno repetir la música, es imposible. Felicidades, muchas gracias por todo. No sé si tenemos alguna pregunta que quieran hacer a la poeta. No es una pregunta, sino hace rato yo les iba a interrumpir, porque bueno, ya hace rato también pues salió contestada la duda que yo tenía, ¿no? Eso de la exactitud cuanto a la lengua maya y no tanto la exactitud al traducir, ¿no? O sea, por la totalidad del mensaje, ¿no?, que se quiere dar. Yo les iba a interrumpir, pero ya después que se terminó la traducción, ya vino la explicación. Y me llegó así que total, ¿no? Vaya, qué bueno. Pues aquí la última pregunta que le hago a Briseida: ¿te satisfacen todas tus traducciones al español? No mucho. Esa es la respuesta, ¿no? Sí. O sea, que lo que es en la lengua maya. Sí. Pero sí trato de que los dos textos tengan la misma esencia. Y lo logras, de verdad. Pues esperemos que sí. Muchas felicidades. Pues les recomiendo su lectura con todo lo que tengo. Gracias por estar aquí. Pues les agradecemos, muchas gracias, muchas gracias, Pura. Y los invitamos a seguir atendiendo este ciclo. El próximo mes vamos a tener a Francisco de la Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.